Muy bien. En la escuela dominical lo que estamos viendo principalmente, estamos conociendo a Dios. Esto lo voy a repetir para quienes nos visitan por primera vez. Estamos viendo lo que son los atributos de Dios. Ya vimos primeramente atributos naturales de Dios. Ahora estamos viendo lo que son los atributos morales de Dios. Ahora el atributo que estamos viendo es el tema del amor, basados en 1 Corintios capítulo 13. Es el capítulo del amor. ¿Sí? Entonces, prácticamente estamos desglosando lo que 1 Corintios capítulo 13 nos está diciendo referente a lo que es el amor. Ya vimos con clases anteriores qué es lo que el mundo enseña falsamente lo que es el amor, y pues ahora nosotros con base al texto bíblico estamos viendo lo que realmente es el amor para Dios y lo que debería de ser para nosotros el amor. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Muy bien. Pues vamos a nuestra hojita que se les proporcionó y el día de hoy, la semana pasada concluimos con el amor no se irrita, ¿sí? Eso fue lo que vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a ver que el amor, perdón, la semana pasada fue el amor no exige que las cosas se hagan a su manera, o en otras palabras, viendo todo ese contexto, es el amor no es egoísta o egocéntrico, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver que el amor no se irrita. ¿Sí vamos bien? Bien. Pues vamos adelante y en nuestra hojita dice lo siguiente. En octavo lugar, el amor no se irrita, o como lo traducen otras versiones de la Biblia, no se enoja fácilmente. El término griego utilizado aquí para irritar es paraxuno, ¿sí? De ahí tenemos el término en griego. Y describe a una persona que es propensa a la ira, es decir, que se enoja fácilmente, ¿sí? Ahí ya como hemos mencionado en algunas clases anteriores. Ahí es importante que nosotros veamos, porque a lo mejor como creyentes o igual a lo mejor como no creyentes, podamos estar cayendo en algo que sí tenemos que cambiar en nuestras vidas. Si como cristianos, así como dice, el amor nos irrita, así con lo que hemos leído, a lo mejor podemos decir, es que yo soy bien enojón, ¿verdad? Es que yo creo que es momento de ponerte a reflexionar qué es, si le agrada a Dios que seas así, si no le agrada a Dios que sea así, y si tenemos que cambiar. ¿Sí vamos bien? Bueno, dice, el enojo es común en los seres humanos y en el griego hay dos términos que se usan generalmente para referirse a este sentimiento. La primera palabra que aparece en el Nuevo Testamento es orgé, que significa enojarse. La segunda palabra es sumos, la cual puede definirse como ira, y a diferencia de Jorge, que fue la primera palabra, indica una condición más agitada de los sentimientos, una explosión de ira debido a la indignación interna, llegando incluso a la venganza. Sentir enojo no es malo del todo. Lo malo es llegar a la ira, lo cual puede llevarnos a la venganza. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros muchas veces, ¿alguien de aquí alguna vez no se ha enojado? Todos nos hemos enojado, ¿sí? El propósito o el detalle es qué hacemos con esa emoción, qué hacemos con ese enojo que estamos sintiendo, ¿sí? O le damos rienda suelta a nuestras emociones o tenemos un control sobre nuestras emociones. Y ahorita que nos estamos hablando acerca del enojo, pero hay muchas más emociones, inclusive hasta el tema de lo que podríamos decir el enamoramiento, ¿no? A veces cuando una pareja de jóvenes llegan a sentirse enamorados, a veces con base a esa emoción pueden llegar a tener o tomar malas decisiones, ¿cierto o no? Sí. ¿Sí? Entonces, no solamente en el caso del enojo podríamos pensar que ay, nada más es lo malo, no, también inclusive diciendo, porque te amo, siento esto y también puedo llegar a tener malas decisiones con base
a lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Ahora, ya hemos dicho en otras ocasiones que cuando una persona es muy emocional, lo primero que tiene que hacer es que hacerle caso a sus emociones o no hacerle caso a sus emociones. No hacerle caso. Porque lamentablemente cuando estamos más sensibles, cuando estamos más emocionales, es cuando tomamos las decisiones más importantes de nuestra vida y son cuando tomamos las peores decisiones de nuestra vida con base a nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿sí? Y no con base a lo que fríamente, sensudamente, lo podemos analizar. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, sigamos en nuestra hojita. El enojo o la ira de Dios. Ya hemos visto y por ahí hay mucha gente que es muy quisquillosa y dice, bueno, entonces si el enojo es malo, entonces vemos muchas veces que el enojo o la ira de Dios, pues dice, ahí me dice que no llegue, tiene enojo, pero la ira, entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? O la gente empieza a ver en Dios casi, casi como fuese un ser humano, como si fuese de esos dioses griegos o esos dioses de la antigüedad que nada más como si se enojaran muy humanamente y destruyanlos todos. O sea, nada más porque X, Y situación, ¿no? Entonces, esas son las cosas que en esta mañana en parte vamos a ver. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un subtítulo que dice el enojo o la ira de Dios. Dice el siguiente párrafo. En el caso de Dios, en específico, debemos considerar que la ira de Dios no es una emoción impulsiva como la ira humana, sino una expresión de su justicia y santidad frente al pecado. En este sentido, la ira de Dios es una respuesta a la maldad y no un estado emocional cambiante. Si nosotros recordamos cuando vimos de que Dios es santo, ¿sí lo vimos? ¿Sí recuerdan? Que vimos que también que Dios es justicia, ¿sí recuerdan? Entonces, todos los atributos que tiene Dios, tanto naturales como los atributos morales de Dios, no se chocan el uno con el otro. Y si recordamos aquella vez, ¿qué es lo que Dios siempre va a defender? ¿Qué? Su santidad. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que pasó? Dios tenía que proteger ¿qué? Su santidad. ¿Y qué fue después lo que hizo? Como Dios es justo, ¿qué fue lo que implementó? Su justicia y expulsó a Adán y Eva. ¿Sí? Y si vemos otros pasajes de la Biblia, recordemos que la Biblia dice que Dios no puede estar o no puede convivir con el pecado. Entonces, no es de que Dios haya sido vengativo, no es de que Dios haya sido severo, sino porque Dios tenía que guardar su santidad. Y como Dios es justo, tiene que aplicar la justicia. ¿Así vamos bien? Bueno, seguimos. Ahora vamos al Salmo capítulo 7. En el Salmo capítulo 7, versículos del 10 al 13, ¿ya estamos ahí? Salmo capítulo 7, versículo del 10 al 13, dice lo siguiente: Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Otra vez, dice, Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Ahora, ¿cuándo es cuando Dios se muestra como escudo? Cuando hay en las personas un corazón recto y sincero en alabanza a Él. Si vamos bien, tenemos que leer el contexto. Versículo 11. Dios es juez ¿qué? Honrado. ¿Sí? Dios es juez honrado y dice, y todos los días se enoja con los malvados. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Dios se enoja o no se enoja? Dios sí se enoja. Y como dice aquí, Dios es juez honrado todos los días, se enoja con los malvados. Pregunta, ¿con quién se enoja Dios? ¿Con los de recto corazón y los que lo buscan sinceramente? No, para con ellos es ¿qué? Un escudo.
¿sí? Pero para con los malvados y con los malvados dice, todos los días Dios se enoja. Y versículo 12 dice, si una persona no se arrepiente, Dios afilará ¿qué? Su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. 13. Preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Y qué es lo que acabamos de leer en nuestro párrafo? Dios simplemente se enoja porque Él es malo, porque no sabe controlar sus emociones. No. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo en Dios? Dios, ¿por qué se enoja? Porque Dios está impartiendo, se enoja ante la injusticia, se enoja ante todas las maldades que hace el ser humano y cuando, como dice aquí, si una persona no se arrepiente, dice, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá todos los recursos que Dios tenga o que necesite o que Él quiere implementar para enjuiciar a una persona, Dios lo va a hacer. Ahora, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Hay alguna autoridad mayor que Dios? No. Dios es soberano, Dios es el creador, Dios absolutamente no hay ninguna autoridad superior a Dios. Es por eso que Dios es el que imparte ¿qué? Justicia. Es por eso que también Dios dice, yo soy tu venganza. Tú solamente, y ya lo hemos visto en otros textos, tú solamente dedícate a vivir en santidad, a vivir correctamente y yo te voy, como dice aquí, yo seré tu escudo, yo te protegeré, yo soy el que imparte la justicia. De hecho, algo que debemos de saber nosotros como ciudadanos es de que en nuestras leyes y reglamentos, por ejemplo, en la Constitución dice que ningún ciudadano tiene derecho a hacerse justicia por su propia mano, ¿cierto? ¿No? Entonces, si alguien comete un delito, ya sea en contra de otra persona o en contra mía, ¿yo soy la autoridad para meterlo a la cárcel? No, hay una autoridad, ¿sí? Hay una autoridad, inclusive podemos decir, superior a mí, que son los que mandan, los que ponen las leyes, reglamentos y los que hacen hacer cumplir la ley. Entonces, en este caso, hay una figura judicial o una figura jurídica en la cual son los encargados de hacer cumplir la ley y de meter a la gente a la cárcel. ¿Sí me explico? En este caso, la policía, los jueces, etcétera. Pero yo no puedo meter a alguien a la cárcel. Entonces, en el caso de Dios o en el caso de las cosas espirituales, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién es la única autoridad que puede castigar, que puede hacer juicio? ¿Yo o Dios? Dios. ¿Sí me explico? Entonces, por eso Dios sí se va a enojar, sí se va a molestar con la maldad y con las personas, con las cosas que las personas que hagan, pero en él como Dios le corresponde hacer justicia y le corresponde castigar. Que la gente dice, es que ¿por qué Dios nos va a mandar al infierno? ¿No? Es que ¿por qué Dios, ese falso concepto de que, ¿por qué va a mandar a sus hijos al tormento interno? Bueno, en primera, no todos son hijos de Dios. ¿Sí? Solamente los que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, solamente. Y todos los demás son criaturas. Y si tú haces mal, si tú no haces, como dice aquí, versículo 12, si una persona no se arrepiente, dice, Dios afilará su espada, ¿sí? Tensará su arco y le pondrá y prácticamente se preparará para hacer justicia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios? Pues porque no hay otra figura superior a Dios para que Él ejerza esa justicia o ese castigo sobre los malos. ¿Sí vamos bien? Entonces, creo que estamos empezando a entender cuál es la diferencia de cuando Dios se enoja que cuando nosotros nos enojamos. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Siguiente cita. Isaías capítulo 13. En Isaías capítulo 13, versículo del 9 en adelante,
Ya estamos ahí. En Isaías capítulo 13, versículo 9 en adelante dice lo siguiente: pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. Y otra vez, hay muchos de los quesquillos llevan, ya ves cómo Dios sí se enoja, ya ves cómo Dios sí llega hasta la ira, ya ves cómo Dios, y sí, ahí lo dice en la Biblia, pero es muy diferente a la ira, al enojo, a la ira que llega a una persona, a lo que es singularmente en Dios, ¿sí? Y esa es la gran diferencia que uno tiene que ser. Ahora tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque estamos viendo principalmente lo que es el tema del amor, y me dice que el amor es que no se irrita, ¿sí? El amor no se enoja, no toma venganza de cierta forma. Y en el caso de Dios, no es de que Dios esté tomando venganza simplemente por una emoción así, de repente, sino porque a Él como Dios, como autoridad, como figura de justicia, a Dios le corresponde hacer juicio en contra de las personas espiritualmente, no correctas. Bien, otra vez, pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. Dice, la tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán, ¿qué? Destruidos. ¿Por qué Dios va a destruir a los pecadores? ¿Por qué va Dios a impartir su justicia, a impartir su ira, a impartir su enojo? Porque con ella juzgará a todos los pecadores y los destruirá. Versículo 10. Los cielos se pondrán negros sobre ellos, las estrellas no darán luz, el sol estará oscuro cuando salga y la luna no iluminará. Versículo 11. Yo el Señor castigaré al mundo. ¿Por qué? Por su maldad, por su bonita cara, porque me cayeron mal, porque lo que sea. No. ¿Por qué? Por su maldad. Porque Dios castigará al mundo por su maldad. Y dice, y a los perversos por su pecado, dice, aplastaré la arrogancia de los soberbios. Y dice, y humillaré el orgullo de los poderosos. Versículo 12, vamos a seguir. Hará que la gente sea más, haré que la gente sea más escasa que el oro, más escasa que el oro fino de Ofir. Prácticamente va a destruir o lo que es el número de población mundial así que en el mundo se va a reducir. ¿Gracias a qué? A la justicia de Dios. El versículo 13. Pues sacudiré los cielos y la tierra se saldrá de su lugar cuando el Señor de los ejércitos celestiales, dice, manifieste su furor en el día de su ira feroz. ¿Cuándo va a ser eso? ¿O ya pasó? No, ¿cuándo va a ser? En el futuro, ¿va? Todo lo que implica, lo que habla Apocalipsis, es todo ese, se le llama ese concepto del día de la ira. Sabemos, ya lo hemos visto en otras clases, esos 7 años de tribulación, donde la iglesia, nosotros no vamos a pasar, ¿sí? Sino todos, como dice aquí, a los pecadores serán destruidos, etcétera, etcétera. Entonces, hasta este es un texto en el cual nos dice a nosotros que nosotros como iglesia, como parte de la familia de Dios, no podemos estar en ese juicio, porque Dios va a castigarlos. ¿Por qué? Por su maldad, por su arrogancia, por su altivez, por X, Y y Z. Y nosotros somos justificados delante de Dios gracias a qué? A que hemos creído en Jesucristo como medio de salvación. Es por eso que la iglesia es imposible que pueda estar en ese periodo de tribulación. Hay gente que dice y pone en la iglesia en ese periodo y no hay que confundirnos. Si fuese así, entonces el sacrificio de Jesucristo por nosotros en la cruz no fue suficiente para salvarnos de la ira y del juicio de Dios. Entonces, y como sí lo ha sido, como si Jesucristo, y en el caso de nosotros realmente hemos creído que Dios nos ha perdonado todas nuestras deudas gracias a que hemos creído en Jesucristo, gracias a ese sacrificio en la cruz de Jesús, nosotros somos salvos, ¿sí? Y ya no tenemos que preocuparnos de esa ira venidera, sino ¿quiénes sí?
los que se andan en cosas perversas, en los malhechores, etcétera, etcétera. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Muy bien. Sigamos a otra cita. Vamos al libro de Nahum, capítulo 1. Si es en Nahum, es uno de los, a veces está en algunas Biblias, a veces no viene en algunas Biblias. Eso es más bien porque la gente no lo encuentra, ¿verdad? Pero sí viene en las Biblias, ¿sí? Nahum. Nahum capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: el Señor es Dios que celoso, lleno de ira y venganza. Dice, Él toma venganza de todos los que le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. Versículo 3, el Señor es lento, dice, el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es la diferencia? Y ahorita vamos a ver más en cuanto al tema humano. ¿Cuál es la diferencia que nosotros podríamos ver o suponer entre Dios cuando yo me enojo, cuando me lleno de ira y cuando Dios se enoja y se llena de ira? ¿Cuál sería la diferencia? Ya lo hemos mencionado repetidas veces y lo vamos a seguir viendo. La emoción. Que en sí no es, digamos, sí es una emoción, pero ¿cuál es el propósito? A ver, hermana. Del enojo de Dios es que Él defiende su santidad y su justicia. Exactamente. Y cuando Él defiende su santidad y ejerce su justicia, ¿es por qué? ¿En contra de quién? ¿De los buenos o de los malos? En contra de los malos. Iba a decir ya lo mismo. Sí, siempre será casi lo mismo, nada más que él sí, como lo he dicho, ¿no? Él tiene pues él, como ser superior o Dios único, pues tiene el derecho de impartir la justicia, ¿no? Casi hasta la obligación, como Dios, la obligación a su mismo ser, exactamente, sí. Hasta en eso podemos entenderlo. Si Dios no imparte justicia en contra de los malos, se estaría negando a sí mismo como Dios. Y eso es algo bien interesante. Entonces, yo no me puedo, por así que como vil hombre arrogante y altivo, decir, ay, Dios es malo porque Dios castiga a la gente. Yo no puedo decir eso, ¿sí? Porque si yo entiendo realmente al Dios y la Biblia, conozco realmente al Dios de la Biblia, entendería que si Dios no lo hace, entonces Dios no es Dios. ¿Sí me explico? Pero como Dios es Dios y Dios no puede negarse a sí mismo, tiene la obligación de ejercer justicia en contra de las personas que no se acercan a Él. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Sigamos adelante. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice lo siguiente, ¿ya estamos ahí? Dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Eso es quienes hemos creído en Jesucristo como medio de salvación. Sí, no levanten la mano o si quieren levantar la mano. Todos los que hemos creído en Jesucristo como que es el Hijo de Dios, que murió por mí, que murió por nosotros, tenemos vida eterna. Y después dice, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Ahora es, ¿por qué? Porque Dios es justo, porque Dios imparte justicia y Dios no puede salvar a todos. ¿Por qué no puede salvar a todos? Pues porque Dios no puede tolerar el pecado.
Y si una persona no tiene a Jesucristo como medio de salvación para perdón de sus pecados, ¿sí? Pues ¿cómo va a ser justificada? ¿Cómo va a ser declarada justa delante de Dios? No, muchos llegarán delante de Dios, inclusive el mismo Señor Jesucristo, como otro texto dice, pues no te conozco, no sé quién seas. Yo sé que nunca creíste en mí. ¿Por qué te debo de dejar entrar al reino de mi Padre si no has creído en mí? ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros veamos esta situación de parte de Dios. Muy bien. ¿Todas preguntas, comentarios en este texto? Ya lo conocíamos, ¿verdad? Este texto. Siguiente texto, Romanos capítulo 1. Perdón. En Romanos capítulo 1, versículo 18, ¿ya estamos ahí? Romanos capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: pero Dios muestra su ira desde el cielo, ¿contra quién? Contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Entonces, ¿sí se dan cuenta? ¿Dios se enoja? Sí, Dios se enoja. ¿Dios se puede llenar de ira? Sí, Dios se puede llenar de ira, pero tiene un porqué y un para qué, y Dios está obligado a hacer justicia. ¿Por qué? Porque no hay autoridad más grande espiritualmente hablando que Dios para ejercer esta justicia. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No, sigamos. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, del versículo 5 en adelante, dice lo siguiente: pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, fíjense, y me llama la atención cómo dice aquí Pablo a los Efesios, dice, pueden estar seguros, y eso de pueden estar seguros es, no cabe duda, ¿no? No, como que esténse atentos, comprendan que lo que vamos a decir es para que estén seguros. Dice, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Versículo 6. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. ¿Se dan cuenta? El mismo apóstol Pablo les está recomendando a los efesios que hay ciertos pecados que la gente hace, ¿sí? Y él mismo dice, a ver, o sea, no puede haber una persona inmoral y decir que es cristiana y sobre todo pensar que se va a ir al cielo. Eso no puede ser posible. No puede ser que una persona, como dice aquí, avara, y aquí lo menciona, una persona avara que se enfoque en ganar muchas cosas y que se le olvide todo lo demás, va a entrar al reino del cielo nada más porque sí y esté en su pecado, inclusive, como dicen, pase por encima de los demás solamente para llegar a sus objetivos, ¿sí? Y decir, soy cristiano y asisto a una iglesia y me voy a ir al cielo. No se engañen, es lo que dice aquí. Estén seguros y como dice el versículo 6, no se engañen, dice, no se dejen engañar y después dice, por los que tratan de justificar esos pecados. Qué interesante que el mismo apóstol Pablo está diciendo que cuando una persona puede tener un pecado, muchas veces, ¿qué es lo que va a tratar de qué? Justificarse. Ah, sí, pues no es tan malo. Ah, no, sí, pero pues no es tan malo, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, lo que es el tema del alcoholismo, ¿sí? Cuando una persona es alcohólica, ya que es lo que dice ahora hasta los psicólogos dicen,
es que no es pecado. O sea, hay la iglesia que dice que es pecado. Es que no entienden que es una enfermedad, ¿no? Y hay que ayudarlos porque es una enfermedad. No, es pecado. Y lo tratan de justificar. Una persona que cae en las drogas y se sigue drogando y porque quiere seguirse drogando igual. No, es que no es pecado. O sea, está enfermito, está enfermo. ¿Sí? Tratan de ¿qué? Justificar. ¿Sí? Inclusive también cuando una pareja, alguno de los dos cae en infidelidad, que dicen, pues es que tú ya no eres como te conocí en un momento, tú ya no eres tan bien, y ya no te vistes bien, o ya no hueles tan bonito como antes, etcétera, etcétera, y por eso justificas el haberle sido infiel. Es que ella ya no se viste como antes, diría, ¿no? Es que ella ya no se viste como antes, por eso, pues ella es más joven, etcétera. ¿Eso justifica? ¿Sí me explico? Entonces, es importante, como dice aquí Pablo, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Dice, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Y ya lo hemos visto en semanas pasadas. Realmente, ¿cuál es el principal pecado? O si todo lo reducimos en uno solo, ¿cuántos pecados el hombre podría cometer? Nada más uno. ¿Cuál es? La desobediencia. ¿Sí? Todo lo que sea desobediencia a Dios es pecado. Absolutamente. Entonces, por eso lo podemos encasillar solamente en un solo pecado. Y dice otra vez, versículo 7, y no participen en las cosas que hace esa gente. En otras palabras, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que hacer completamente la diferencia y no hacer las mismas cosas que el mundo está haciendo. Inclusive, ¿qué? Justificándose. ¿Qué es lo que vemos en esto de las marchas LGTB plus, lo que sea? ¿Sí? Y haciendo y justificando, es que Dios es amor, ¿no? Es que Dios es amor y ella con ella y él con él y etcétera y X, Y y Z y justificando que es que Dios es amor y por eso todos nos amamos y todos contra todos. No, no, no es justificarse, no es buscar a Dios. Dios no es de esa forma, ¿sí? Y como dice aquí, nosotros tenemos que hacer la diferencia y como dice, no participar en esas cosas que hace esa gente, ¿sí? No nos dejemos engañar, ¿sí? Y algo como dice aquí al principio, versículo 5, podemos estar seguros que estos pecados que hace la gente no los justificará. Y como dice aquí, Dios también ejerce su justicia, ¿sí? Como dice, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Seguimos adelante. Vamos a Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 7, es el que acabamos de leer, ¿no? Ah, no. No es cierto, perdónenme. Colosenses capítulo 3, versículos 5 a 7. Ya. Dice lo siguiente. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados, ¿qué dice? Viene la furia de Dios. Versículo 7. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Entonces, nuevamente, vemos ahí lo que es versículo 6 al final y dice que por causa de estos pecados
viene la furia de Dios. Entonces, es lo mismo, lleva esta misma constante en cuanto a Dios. ¿Cuándo es cuando Dios se muestra enojado y muestra su furia o hace una disciplina? Cuando una persona comete pecado. También inclusive en Hebreos capítulo 12 recordemos que Dios ama a todo aquel que recibe como hijo y como tal, si hay alguien como hijo de Dios que anda queriendo salirse del, como dice, del huacal, ¿Dios lo va a disciplinar? Sí, también Dios lo va a disciplinar. Se va a enojar, ¿sí? Se va a enojar y también lo va a disciplinar. Muy bien, sigamos con Apocalipsis capítulo 6. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente, y gritaban las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se siente en el trono y de la ira del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Nosotros sabemos que se está refiriendo a quién. A Jesucristo. Muy bien. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Muy bien. Versículo 17. Porque ha llegado el gran día de ¿qué? De su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? ¿Sí? Ahora es importante que veamos, ahora ya lo habíamos mencionado, aquí en Apocalipsis, pues empieza, o aquí en capítulo 7 menciona cómo va a empezar el juicio de Dios, cómo ya está preparado todo para que Dios enjuicie y castigue a la humanidad. Esto nos da más luz en capítulo 14 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice lo siguiente, después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba, dice, todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios. Prácticamente está diciendo, todo aquel que se deje sellar o se deje poner el simbolismo, el nombre de la bestia, tanto en la frente como en la mano, prácticamente está diciendo, aténgase a las consecuencias porque Dios se va a enojar y Dios va a arremeter en contra de esa persona. Dice, tendrá que beber el vino de la ira de Dios que se ha servido sin diluir en la copa de ¿qué? Otra vez, del furor de Dios. Dice, ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en la presencia de los ángeles santos y del Cordero. Versículo 11. Dice, el humo de su tormento subirá por siempre jamás y no tendrá alivio ni de día ni de noche. ¿Por qué? Porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros veamos cómo Dios tiene justificación de enojarse. Sí. ¿Sí? Dios tiene justificación de enojarse. Si ya hemos visto cómo en el Antiguo Testamento, cuántas veces Dios se molestó cuando su pueblo de Israel le falló y empezó a adorar a otros ídolos o a otros dioses que no eran de Israel. ¿Cuántas veces? ¿Y Dios los castigó? Sí. Ahora vemos en Apocalipsis esto que va a pasar más adelante, donde la gente va a adorar a la imagen, ¿sí? Refiriéndose a esta imagen diabólica de Satanás, representándola así como Dios, etcétera, etcétera, se van a dejar marcar, se van a dejar llevar por lo asombroso que va a ser y la van a adorar. Dios los va a recibir. Ay, sí, bueno, sí, la adoraste. No importa, vente aquí al reino eterno. ¿Va a hacer eso Dios? No, no lo podría hacer. Si Dios lo hiciera, entonces, ¿qué creen? Dios no sería justo. ¿Sí? Si Dios perdonara absolutamente a todos, entonces Dios ni es santo ni es justo. ¿Sí? Pero por eso,
Todos los atributos morales de Dios no se chocan, no se tienen que chocar el uno con el otro. Y es lo que estamos viendo en la Biblia, cómo Dios tiene un comportamiento no de hombre, sino un comportamiento de Dios, porque Él se comporta como Dios. Y es un Dios, es el único Dios y se comporta a la altura. Por eso es bien importante que leamos nuestra Biblia. Es importante que conozcamos a este Dios de la Biblia, porque muchas veces el mundo nos dice es que Dios es así, Dios es asado, o en las redes sociales empiezan a poner un montón de publicaciones bien, bien, ¿cómo decirlos? Bien enredadas o bien difíciles y en lugar de aportar algo, confunden más a la gente y la gente empieza a hacerse una idea falsa de lo que es Dios. ¿Sí me explico? Entonces, digo, es importante que nosotros no nos alejemos de Dios, no nos dejemos de congregar, ¿no? No dejemos de orar, no dejemos de leer nuestra Biblia, no dejemos de compartir a los demás lo que es referente al tema de la salvación. ¿Por qué? Porque mucha gente puede caer en engaño y como dice aquí, simplemente otra vez todo el que, versículo 9, después de tener el ángel les siguió mientras gritaba, todo el que adore a la bestia, a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, etcétera, tendrá que ver. ¿Y por qué la gente lo hicieron? Si cuando nosotros recordemos en pasajes anteriores en cuanto al tema de la bestia, ¿por qué la gente se tenía que sellar y todo? ¿Por qué? Porque si no, no podían comprar, no podían vender, no podían prácticamente obtener inclusive hasta lo que es su despensa básica, ¿no? O sea, imagínense, queremos ir acá a nuestra tienda de conveniencia, ¿no? Para no decir comerciales, tienda de conveniencia y todo, y llegar y a ver su marca, a ver su, no, pues no tengo, pues no pasa, no compra. Entonces, pero es que voy a llevar la leche para mis hijos, es que no nos interesa, no nos interesa la marca, ¿sí? Y por obtener ese tipo de cosas, pues simplemente la gente se va a marcar, simplemente también por desconocimiento de Dios. Bien. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. Entonces sí vemos esa gran diferencia. ¿Por qué Dios tiene que impartir justicia? ¿De que se enoja Dios? Claro que se enoja. ¿De que puede llegar a ese enojo inmenso? Sí, claro, porque Dios es santo, pero también es justo y tiene que impartir su justicia. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, sigamos adelante. Ahí dice un párrafo siguiente. Dice, la Biblia describe la ira en el ser humano como algo que puede ser destructivo y conducir al pecado si no tiene el control. ¿Sí? Otra vez, la Biblia describe la ira en el ser humano como algo que puede ser destructivo y conducir al pecado si no tiene el control. ¿Sí? Vamos a Salmo 37. En el Salmo 37, versículos del 7 al 9, ya estamos ahí. En el Salmo 37, del 7 al 9, dice lo siguiente. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones, perdón. Versículo 8. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. ¿Cuál es la recomendación que da a Dios? ¿Sí? Otra vez, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. ¿Sí? Porque realmente hemos visto hermanos que han comentado, o inclusive a nosotros hemos dicho, pues yo tengo, por ejemplo, perdón, yo tengo un bocho, ¿sí? Yo tengo un bocho, es el super bocho, ¿sí? Tengo el bocho.
Pero aquel que es bien malo, aquel que le es infiel a su esposa, aquel que anda robando, aquel que anda vendiendo cosas que no debe ser, ¿qué trae? Una super camionetota, ¿verdad? Si no tanto que se le envidie, es un ejemplo nada más, ¿sí? Es más, mi bocho nunca lo voy a dejar, ¿sí? Entonces, él tiene eso. Y mucha gente dirá, pero ¿por qué él tiene eso si es malo? ¿Sí? Hasta mucha gente dice, parece que Dios ama más a ese señor. ¿Sí? Porque le va bien, tiene esto, tiene casas, tiene propiedades, tiene mucho dinero, y yo que busco a Dios, yo que le he entregado mi vida a Dios, yo que diario, cada domingo asisto a la iglesia, yo que oro, yo que leo mi Biblia, yo que esto, que el otro. ¿Cómo estoy? ¿Sí me explico? ¿Sí? La gente está, ¿pero por qué? Pues precisamente aquí es con base a este salmo, la recomendación que da, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Y dice que no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Y es cierto, a veces hay ese tipo de envidia. Mucha gente ha manifestado ese tipo de envidia de aquellos que prosperan y son malos, saben que son malos y prosperan muchos. Y uno que es creyente, uno que es cristiano, uno que es hijo de Dios, ¿por qué no? Otra vez. De hecho, quiero recordar algunos pasajes que vimos anteriormente, que es el avaro, y lo vimos en dos pasajes, el avaro no, heredará, el avaro no. Entonces, parte del avaro, si nosotros nos dejamos guiar o nos sorprendemos por las cosas materiales de la vida, como dice, podemos empezar a tener esa actitud de avaros, y como dice aquí, el avaricia es pecado. ¿Por qué? Porque es idolatría. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Entonces, si nosotros empezamos a ver que los demás empiezan a prosperar y nosotros no, ¿qué es lo que de cierta forma estamos llegando a hacer? Estamos a un paso de empezar a avariciar y a desear lo que otras personas tienen. Y eso es algo que no deberíamos de hacer. Y aquí muy bien, versículo 8 dice, ya no sigas enojado, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira. No permitas, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona llega a ese punto de llegar a la avaricia, llega a ese punto en el cual desea y desea y desea lo de los demás? ¿Se hace daño o no se hace daño? Sí, mucho. Emocionalmente le afecta, espiritualmente le afecta, económicamente le afecta, ¿sí? Aquellas personas, no sé, estas personas que se le llama estos vendehumo, ¿sí? Que empiezan a enseñar a la gente de decir ¿de qué? De hacer ciertas, ¿qué? Yo declaro, ¿no? Yo declaro. Entonces, tú tienes que pensar, es más, es cierto, no tienes ningún dinero, le dicen a la gente, no tienes ningún peso, pero tú declara que de ahora en adelante eres rico y millonario y empieza a vivir y a gastar como rico y millonario y tú vas a traer el dinero hacia ti. Sí, cómo no. Como si sin trabajar vas a obtener, pues ¿de dónde va a llegar el dinero? ¿Del cielo? ¿De dónde te va a llegar el dinero? De ningún lado, más que trabajando. Así. ¿Sí? O a menos que tengas un papá rico o un abuelo rico que ya se haya muerto y que te herede, ¿verdad? Pero de otra forma, pues no. ¿Sí? ¿Le pasó a usted? ¿No? Ah, bueno. Sí. Entonces sí es posible, ¿no? Ah, cierto. No. Entonces es importante que nosotros como cristianos, como adoradores, verdaderos adoradores de Dios en espíritu y en verdad, entendamos que estas emociones que nosotros podríamos tener pueden ser muy perjudiciales para nosotros si no tenemos un control de nuestras emociones. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, sigamos adelante. Vamos a la epístola de Jacobo, bueno, entre paréntesis Santiago, capítulo 1. Capítulo 1,
Jacobo o Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 21. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos ¿para qué? Enojarse. 20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación que ahora Santiago o Jacobo hace en su epístola hacia nosotros? Tenemos que dejar nuestro enojo, tenemos que controlar esa emoción, porque en el versículo 20 nuevamente dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Sí? Muchas veces decimos, ay, es que, esa persona es muy enojona, ¿no? Decimos, es una persona muy fuerte, ¿no? Es una persona muy fuerte y es muy enojona. No, no es fuerte, es débil, ¿sí? Es débil. Si tiene que enojarse para darse a entender o para que le hagan caso, ¿sí? Entonces es débil, ¿sí? Por eso. Y una persona que realmente tiene autoridad no necesita ni levantar la voz, ni enojarse, ni ofuscarse, sino simplemente dar las órdenes y ya. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero cuando una persona se enoja y es que mi papá es bien enojón y que nada más, ¿y qué quieres? Y que no sé qué, eso es malo. Y si como hijos de Dios, como cristianos, como jóvenes, como papás, como en la posición que tengamos, somos muy enojones, cuidado, porque cuando nosotros tomamos una decisión en nuestro enojo, con esta actitud, lo menos que vamos a obtener va a ser algo beneficioso, sino va a ser algo que nos va a perjudicar a nosotros completamente. ¿Sí? Ay, es que, cuidado, ¿sí? Cuidado. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, sigamos adelante. Efesios capítulo 4, versículo del 26 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 26 en adelante, bueno, 26 y 27, dice lo siguiente. Además, además, no pequen al dejar que el enojo los controla. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Algo bien interesante que dice Pablo aquí a los Efesios es de que ¿es malo enojarse? No. ¿Qué es lo malo del enojo? Dejarlo ¿qué? Crecer, ¿verdad? Crecer. Y como veíamos en los conceptos griegos que se mencionan o que usan en el Nuevo Testamento, una cosa es enojarse y bueno, te enojas y porque hay cosas que sí nos hacen enojar, pero ¿qué es hacia dónde llevamos ese enojo? ¿Qué es a donde no tenemos que llegar? Como dice aquí, pues me la hizo, pues me la paga. ¿Eso qué es? Venganza, ¿sí? ¿Y nosotros tenemos que vengarnos? No. ¿Quién es nuestra venganza? Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que entender siempre, siempre. Por eso dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No dejen. ¿Por qué? Si el enojo los controla, pueden llegar al pecado, que era lo que leímos, que porque el enojo de los hombres o el enojo del hombre no manifiesta la justicia de Dios. Y después dice,
no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Qué interesante que dice, ok, estás enojado, puedes estar enojado. Y esta expresión que dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, ¿qué quiere decir? Que el enojo no tiene que durar siempre. O sea, si yo me enojé en la mañana, pues ya durante el día ya bájale. No permitas que llegue la noche, llegue el otro día, y llegue el otro día, y estés siempre enojado, ¿no? Hay tristemente muchas veces algunos papás a veces se llegan a enojar con sus hijos, ¿verdad? ¿Sí? Se llegan a enojar con sus hijos y están tan enojados y te metes a tu recámara, ¿no? Sin cenar o lo que sea, te vas a tu recámara, ¿sí? Pasa ese día, al otro día, a veces la actitud que muchas veces toman los papás es, pasa el hijo o la hija, y el papá ni lo quiere voltear a ver. Y la hija o el hijo se siente así, pero mamá, pero papá, ni me hables ahorita que todavía sigo enojado contigo. Y ya. ¿Qué es lo que hacen? El enojo que crece, 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 crece y es muy prolongado. O sea, inclusive cuando recordemos, y nosotros tenemos que copiar las cosas que Dios hace. Dios se enoja con el mundo, sí. Dios estuvo enojados con nosotros, sí. Nos disciplinó, nos disciplina, sí. Sí, pero cuando Dios, ya una vez que toma la disciplina, ¿Dios sigue enojado con nosotros? No. En este caso, nosotros hemos aceptado a Jesucristo como único medio de salvación. ¿Dios sigue enojado con nosotros? No. Ya nos perdonó, ¿sí? Ya tuvo un juicio. ¿Y cuál fue ese juicio? Jesucristo en la cruz, ¿sí? Dios me disciplinó a mí a través de Jesucristo. Entonces Dios ya no tiene por qué estar enojado conmigo, ¿me explico? Dios ya no tiene que estar enojado conmigo e inclusive Él me dice, ven, acércate. Pero lamentablemente nosotros a veces como padres, que somos los representantes o la figura paterna de Dios como padre hacia nuestros hijos, nosotros tenemos que mostrar ese amor de padres hacia nuestros hijos, ¿sí? Y de la forma en que Dios disciplina, también nosotros también tenemos que disciplinar, ¿sí? Y si Dios no guarda ese tipo de rencores, si Dios no guarda ese tipo de actitudes, ¿por qué nosotros sí? Y eso, en lugar de beneficiar o de hacer más estrecha nuestra relación en nuestro núcleo familiar, lo destruye. Lo destruye, ¿sí? Y muchas veces hay hijos inseguros. Es que mi papá siempre está enojado conmigo, me dejó de hablar una semana, es que me castigó, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, pues es que parece que todo lo que hago, como la canción dice, ¿ah? Parece que todo lo que hago está mal y no sé por qué. Así dice la canción. Entonces, es importante que nosotros como padres entendamos que nosotros salir aprendiendo cómo es Dios son las cosas que nosotros tenemos que impartir en nuestra vida familiar. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, sigamos adelante. Leímos Efesios, vamos a Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29, versículo 11. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. ¿Sí? Y creo que es un pasaje que ya habíamos visto con anterioridad. Es cierto. ¿Cuándo es cuando mostramos ser más sabios? ¿Cuando hablamos o cuando nos callamos? ¿Sí? Y hacíamos un ejemplo. Si alguien viene, oye, tú, que quién sabe qué, que no sé qué. Ah, sí, pues así como me hablas, así te hablo. Así como me tratas, así te trato. ¿Sí? ¿Y eso es lo que tenemos que hacer como cristianos? No. ¿Y qué es lo que dice? Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente
lo controla, ¿no? Y siempre voy a poner esa figura que ya lo he dicho en otras veces, esa grandiosa persona, ¿sí? Que muchas veces cuando nosotros tenemos cierta frustración y llegamos a un cubículo, a una gran oficina a la cual se le llama personal de atención a clientes, ¿sí? Que nosotros llegamos con nuestros enojos, con es que me trataron, es que mi producto, es que no sé qué, y casi, casi se lo queremos aventar, ¿sí? ¿Y qué dice esta persona? Buenas tardes, nos da mucho gusto en que nos visite, ¿en qué le podemos servir? Es que da. Muy bien, entiendo su problema. Vamos a ver de qué forma podemos solucionar. ¿Sí me explico? ¿En qué momento a esta persona, y no es cristiana, no es nada, pero dentro de las políticas de X empresa, cómo se tiene que mostrar una persona en atención a clientes? Siempre sonriente, siempre amable y siempre casi, casi decirle, sí, nosotros sabemos que el cliente tiene la razón, aunque diga, no es cierto, el cliente también se equivoca, el cliente siempre tiene la razón. ¿Sí me explico? Tiene que dar esa cara. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos de cierta forma, también tenemos que dar esa cara. Y sobre todo, y lo hemos mencionado, muchas veces requerimos que tengamos esa actitud más en nuestro núcleo familiar. A veces se nos juzga o se nos dice, ay, ¿por qué? Ay, sí, ¿por qué a ella no le dices así? ¿Por qué a ella no le hablas como a mí me hablas, no? Algunas parejas dicen, ay, porque a ella sí le dices, ay, buenos días y todo, y a mí nada más me dice, hola, ¿ya te despertaste? ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Y cuándo es cuando deberíamos de tener esas buenas actitudes? ¿Dentro de la familia o fuera? Tanto dentro como fuera, pero dentro de la familia mucho, mucho, mucho más, porque es el núcleo familiar el que tenemos que nosotros fortalecer. Tenemos que tener lazos realmente de amistad, lazos amorosos, ¿sí? Para que tengamos familias fuertes espiritualmente hablando y poder expresar ese amor de Dios que hay en mi familia hacia afuera. ¿Sí me explico? ¿Sí? Si es de diferente forma, pues entonces tendremos resultados de diferente forma y no nos va a agradar. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No, sigamos adelante. Proverbios capítulo 15. Tengan un poquito de paciencia ya para concluir la clase de hoy y no hacerla en 2 clases. Proverbios capítulo 15, versículo 18. Proverbios 15, versículo 18. ¿Estamos ahí? Dice lo siguiente. El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. Entonces, una persona que realmente, y de hecho ya habíamos visto anteriormente otro pasaje en Proverbios donde dice, la persona que le gusta pelear, ¿le gusta qué? Pecar. Si recuerdan ese texto, a la persona que le gusta pelear es porque le gusta pecar. Y aquí como dice, el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. Y por ahí, bueno, en el grupo, tenemos un grupo de aposento alto, y por ahí les mandé un video, ¿no? De una pareja en donde la mujer está muy asediada con las cosas de la casa y el niño, y empieza duro y duro ahí la mujer. ¿Y qué hace el esposo? Simplemente la agarra, le da su beso y todo, ella se queda así y ya, se levanta y le ayuda, ¿sí? Pero si el esposo estuviera, oye, sí, ya cállate, que no sé qué, y por qué te enojas, y es que sí, y la otra empieza, es que tú, que no sé qué, poco hombre, bla, bla, y el otro, es que tú, que se empiezan a pelear, y a pelear, y a pelear. ¿Cuándo va a acabar eso? Jamás, ¿sí? Hasta que uno de los dos diga qué, y el que se mantiene sereno, las detiene. El que se mantiene sereno, las detiene. Y son recomendaciones, dirán, ay, sí vienen Proverbios, o vienen Salmos, o viene la Biblia,
pero son cosas de la vida diaria, son cosas que nosotros debemos, son consejos que Dios nos da para que nosotros podamos tener vidas más felices. Sí. No, es que yo soy muy enojón y hablo así. Oye, sí, pero bájale. No, pues es que yo soy así. Pues no, no eres así, entonces no eres nueva criatura. Entonces Cristo no ha hecho en ti lo que ha hecho en muchas personas, cambiar su vida. Y tú tienes que cambiar tu vida. Si eras muy enojón, ahora tienes que ser amoroso. Si antes eras un gritón, ahora tienes que hablar con amabilidad y respeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes que dar evidencia de que has cambiado tu vida. Si no ha habido un arrepentimiento en tu vida, entonces ¿en quién has creído? ¿Sí me explico? Si no hay un arrepentimiento, una transformación de vida, no hay un verdadero arrepentimiento. Muy bien, vamos a Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés 7, versículo 9. ¿Estamos ahí? Dice lo siguiente: controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de ¿quiénes? De los necios. Y otra vez, controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Una persona que realmente tiene a Dios en su corazón, una persona que realmente entiende la forma de ser de Dios, la forma de pensar de Dios, va a ser una persona que siempre va a controlar su carácter. Por ejemplo, lo que estamos aprendiendo hoy, si realmente a lo mejor nunca he visto en mi vida este tema en cuanto al enojo y todo, y veo y digo, ah, caray, a Dios le molesta que yo sea un enojón, ¿qué tengo que hacer? Pues cambiar mi vida. Y si cambio mi vida, tengo que tener un carácter, porque dice, porque el enojo es el distintivo de los necios. ¿Y quién es un necio? ¿A quiénes son las personas que les decimos necios? Contéstenme. Ay, hasta siento que... No quiero pensar mal, pero vamos a la persona que se le está diciendo algo y dice, no, es así. Oye, pero mira, lo podemos hacer. No, es así. Y empiezan, o así que están en su necedad y es como ellos dicen, porque ellos lo dicen, aunque estén mal, pero ellos son así. ¿Sí? Y es más, hasta mucha gente dice, ah, sí, pues sí, él es necio, pues él no sabe que yo soy más necio, ¿no? Y va a ver, y va a hacer lo que yo diga, y va a ser como yo diga. Y no va a ser cuando ella diga como yo diga y que no sé qué, sino como yo diga. ¿Es un necio? Sí. Es una persona necia. Y una persona necia, como dice aquí, porque el enojo es el distintivo de los necios. ¿Y qué es lo que provoca tener esa actitud necia, esa actitud de enojo? ¿Me va a beneficiar en mis relaciones, en mi familia, con mis hijos, con mi esposa, o en mi trabajo, o con los vecinos? No, las va a destruir completamente. No voy a tener una vida tranquila, no voy a tener una vida que realmente le agrade a Dios. ¿Sí me explico? Son cosas que nosotros, si tenemos esta actitud, tenemos que cambiar. No porque lo dice Eduardo, no porque lo dice otra persona, sino porque lo dice el texto bíblico. Colosenses, última cita. Ya estamos por terminar. Gracias por su paciencia. Vamos a Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, versículo 8. ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice lo siguiente. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Dice lo siguiente. Pero ahora, ¿cuándo es ahora? Ahora, qué interesante. Bueno, cuando uno conoce a algunos extranjeros, los extranjeros a veces tienen ese conflicto con el mexicano, que a veces es, por ejemplo, la palabra ahora o ahorita. Cuando ellos en su concepto cultural, ¿sí? Si se les dice ahora, ¿qué es? Ahora, ¿sí? Y si se les dice ahorita, es una hora, pero más chiquito, ¿no? Entonces es
casi inmediatamente, ¿no? Sí, pero cuando es, oye, hijo, oye, hija, te toca lavar los trastes. Sí, ahorita. ¿Cuándo los va? En el concepto mexicano, ¿cuándo los va a lavar? Cuando se le dé la gana. Cuando se le dé la gana, puede ser ahorita, más al rato, en una hora, en media hora, o hasta la noche o hasta mañana. Oye, ¿no dijiste que ibas a lavarlos? Dijiste que ahorita. Ah, sí, ahorita. Y otra vez puede pasar un tiempo indeterminado, ¿sí? Entonces, para los extranjeros, eso de la ahorita, eso, para ellos, o sea, a veces hablando así con mexicanos, ellos mismos han expresado que hay modismos o formas de hablar dentro del mexicano, esto de la hora, de la ahorita, que no tiene, o sea, que no tiene un periodo de tiempo, es incierto, ¿no? Pero para ellos en el entender, pues tendría que ser como literalmente significa. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque dice en el versículo 8, pero ahora, ¿sí? No es ahora mexicano, sino es el ahora de Pablo, el ahora de Dios, el ahora cristiano, pero ahora es el momento de eliminar ¿qué? El enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. ¿Cuándo tenemos que cambiar? Ahora, ¿sí? No ahorita, ahora, ¿sí? No es una ahorita de saber cuándo, ¿no? No, ahora, ¿sí? Y esos son los retos o los consejos que Dios nos da como hijos de Dios, como cristianos. Cuando nosotros, es cierto, hay cosas que nosotros vamos aprendiendo en la Biblia y las tenemos que ir adoptando, las tenemos que ir asimilando y tenemos que irlas cambiando. ¿Son para qué? ¿Para cambiarlas o para que, ok, eso dice en la Biblia y pues qué bueno, ¿no? Que diga en la Biblia, pero yo seguiré viviendo como a mí se me dé la gana, ¿no? Si no, entonces, ¿de qué chiste? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué decimos que oramos? Solamente para sentirnos los cristianitos, los bien espiritualoides, para jugar a la iglesita, porque vengo acá y me siento bien viniendo a la iglesia, porque siento que ya cumplí. No, ¿sí? Y Dios busca verdaderos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y eso es lo que toda iglesia debería de tener. No cristianos religiosos, ¿sí? Cristianos hasta de alguna forma enanos espiritualmente, mediocres espiritualmente, sino realmente cristianos que vayan creciendo día con día en sus vidas, semana con semana, conforme lo que se va enseñando, lo que van aprendiendo, ir creciendo. ¿Con qué propósito? De irse pareciendo cada día más a nuestro Padre Celestial. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, y vamos a leer un poco rápido lo que es lo siguiente ya para concluir nuestra hojita. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Dice, diferencias entre la ira de Dios y la ira humana. 1. Justicia contra impulsividad. ¿Sí? Ok. La ira de Dios es justa y una respuesta a la maldad y el pecado. No es impulsiva ni caprichosa. En cambio, la ira humana a menudo es impulsiva y basada en emociones momentáneas o en el ego. ¿Sí? Porque una persona es, a veces, como decíamos ahorita ¿qué es? En Eclesiastés, porque una persona que se enoja puede llegar a ser necia, porque atiende o defiende ¿qué? Su ego. Ah, no, pues cosas se van a hacer como yo digo, cuando yo digo, porque yo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que atiende. Entonces, esa es la primera gran diferencia. ¿Sí lo entendemos? Bien. Segundo punto. Control sobre falta de control. Dios es tardo, y de hecho en la Biblia sí menciona que es tardo para la ira, ¿cierto o no? ¿Sí? Entonces, Dios es tardo para la ira y su enojo está controlado y con propósito. Si nosotros recordamos
ahorita unas no vamos a ir a la cita si no recordamos. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel, bueno, Dios le estaba hablando con Moisés allá en el monte, perdón, y el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, ¿sí? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Mira tu pueblo lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, dice, voy a destruirlos completamente y le dijo a Moisés, y de a ti voy a hacer una gran nación. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Ahí estaba enojado Dios? Sí. ¿Y qué dijo Moisés? No, Señor, ahora sí que espérate. ¿Qué van a decir los egipcios? Que nada más nos sacaste para destruirnos nada más. ¿Qué van a decir ahora sí que las demás naciones? ¿Qué van a decir de ti? ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Que después Dios se tranquilizó y dice, ok, los voy a perdonar. ¿Duró mucho el enojo de Dios? No. Y eso es algo que también nosotros tenemos que hablar. Podemos estar enojados, se nos puede enojar, nos puede hacer enojar algo, pero eso quiere decir que por eso tengamos que perder la cabeza y a todo decirle que no, ser bien negativos, ser groseros, ser simplemente porque nos sentimos enojados. No. Dios nos pone ese ejemplo, que aún estando enojados, fue una persona racional. ¿Sí me explico? Fue consciente de la situación y no se dejó llevar por esos impulsos, por esa emoción, sino en todo momento tuvo ese control de sí mismo. ¿Sí me explico? Lo que un ser humano muchas veces no lo hace. ¿Sí vamos bien? Bien. Sigamos. Dice, Dios es tardo para la ira y su enojo está controlado y con propósito. Dice, la ira humana, sin embargo, puede ser descontrolada y llevar a comportamientos destructivos. Sí, ya lo hemos visto. Punto 3. Resultado de la ira. La ira de Dios tiene como objetivo restaurar la justicia y corregir el mal, mientras que la ira humana a menudo lleva al conflicto, el dolor y la injusticia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Punto 4. La paciencia y misericordia. A pesar de su ira, Dios ofrece perdón y misericordia a través del arrepentimiento y la fe. En la ira humana, a menudo falta la disposición para perdonar y ser misericordiosos. Tanto que en algunos textos se nos ha dicho, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, también ustedes tienen que perdonar a los demás, ¿cierto o no? ¿Sí? Porque si no tenemos ese ejemplo de Dios, si Dios no ha expresado su amor de esa forma con nosotros, pues diríamos, pues yo no soy perdonado, yo no tengo por qué, no tengo ningún compromiso moral para perdonarlo, hay que enjuiciarlo, hay que hacerle algo. Pero si yo entiendo la salvación, si yo entiendo plenamente lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que me ha perdonado, de cualquier pecado, ¿quién soy yo para decir, no te perdono? ¿Sí me explico? Inclusive, voy a decir algo aventurero, ¿no? Si en una pareja alguno de los dos le llega a ser infiel a alguno de los dos y la otra persona honestamente y sinceramente llega y le dice, perdóname, la otra persona puede perdonarlo o no puede perdonarlo. Sí. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento, y digo en el Antiguo Testamento, Dios siempre puso al pueblo de Israel como si fuese su esposa o su novia? ¿Sí recuerdan? ¿Sí? ¿Y cuántas veces Dios le dijo a Israel, me fuiste infiel? Inclusive en textos muy, muy fuertes, como en Isaías o Jeremías, dice, tienes más experiencia que las prostitutas, ¿verdad? Dice, hasta tú le das clase a las prostitutas, al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, Dios viendo, aún así, nosotros vemos, y por todo el contexto de la Biblia, sabemos que aún así Israel puede llegar a tener el perdón de Dios. ¿Sí qué? Si busca a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros no tenemos ningún derecho para decir, no te perdono,
estoy muy enojado, lo que tú me has hecho, siempre lo voy a recordar, así que te perdono, pero no olvido, eso tampoco, ¿sí? Es perdonar y es perdonar. ¿Dios nos perdonó y nos está recordando nuestros pecados? No. Que dice, Él les echará todos los pecados y los echará hasta el fondo del mar y nunca más se va a acordar. Entonces, cuando una persona dice, te perdono, también el perdón olvida. También tiene que olvidar, ¿sí? Así Dios lo hizo, así también lo tenemos que hacer nosotros, sí, también. Es que no me gusta, es que sí, lo perdono y todo, pero aún siento eso. Pues tienes que controlar tus emociones. Tienes que dejar que el Espíritu Santo que está en ti te guíe y te lleve a entender cuánto el amor de Dios te ha perdonado a ti y cuánto el amor que Dios ha puesto a ti también lo puedes reflejar hacia las demás personas, ¿sí? No es nada más de te perdono y ya y así. No, hay compromiso espiritual de parte tuya hacia los demás. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Y último párrafo, dice lo siguiente. Ahora bien, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, Pablo utiliza la palabra praxuno, la cual nos habla de alguien que fácilmente se enoja y actúa explosivamente. Como creyentes debemos de buscar la forma de no ser reactivos, de no permitir que el enojo nos controle y nuestras acciones respondan a nuestras emociones. Porque el verdadero amor no se enoja fácilmente y mucho menos busca la venganza. Los creyentes son llamados a emular la paciencia y el autocontrol divinos y a evitar la ira que lleva al pecado. ¿Sí? Entonces, ¿está mal que nos enojemos? No. Lo que está mal es lo que podemos provocar si no controlamos nuestro enojo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? En cuanto al ejemplo de los trastes, ¿alguna reclamación? ¿No? Ya. Muy bien. Pues vamos a orar para terminar. ¿Sí? Muy bien, vamos a orar y para continuar con nuestro culto.